Continuamos en Proeconomía y Finanzas y llegó el momento de conversar con Gustavo Leite. Él es analista y exministro de Industria y Comercio. Gustavo, un gusto, muchas gracias por estar en comunicación con nosotros. Al contrario, el gusto es mío. Buenos días, saludos a la teleaudiencia. Gustavo, te queríamos comentar o preguntar por el tema de los combustibles, un sector bastante sensible que dio mucho que hablar durante el año 2022. Actualmente, ¿cuál es la situación o el panorama que se tiene respecto a los combustibles? Hay una tendencia relativamente bajista en el mercado internacional que queremos saber si se podría mantener o si hay todavía mucha incertidumbre desde tu punto de vista. No estoy siguiendo el detalle de los costos internos de combustible. La última vez que miré la página web de Petropar, se señalaba que perdía plata cada vez que vendía un litro. Entonces, si esos números son verdaderos, no se puede trabajar a la pérdida. Sin embargo, en Estados Unidos, que para mí es el mercado más perfecto en el sentido de los ajustes para arriba o para abajo, cada vez que se dan las situaciones, el diésel habrá bajado unos 20 centavos de dólar, 30 centavos de dólar por galón. Eso quiere decir más o menos 10 centavos de dólar por litro. Así que hay una tendencia a la baja, pero siempre en Paraguay se tarda. Fue la razón de la intervención del sector de combustible cuando yo fui ministro. Y a partir de ahí instalamos un sistema que se basa en un Petropar regulador a la baja, transparente, ganando dinero. Eso lastimosamente se perdió en esta administración y tenemos los problemas de desconfianza que hay hoy. Yo siento que el daño mayor se hizo allá por la pandemia, porque creo que en pandemia se pudo haber bajado muchísimo más el combustible y se optó por mantenerlo donde estaba en los niveles de 4.600 o 4.900 guaraníes el litro de diésel, imagínate qué número, ¿no? Y no se hizo lo que se tenía que hacer en ese momento, no se siguió con la transparencia del sector y hoy ya nadie cree a nadie, entonces no es bueno, deberíamos esperar que nuevas autoridades tomen medidas al respecto de la transparencia. Y por otro lado, hay una propuesta, que no sé si la audiencia sabe, que me presentó al Senado, de profundizar la mezcla de etanol en las naftas y la mezcla de biodiesel en el diésel, evidentemente con buena calidad, de manera que podamos depender más de nosotros mismos y que el dinero que hoy estamos enviando al extranjero, en una parte por lo menos, quede en el campo paraguayo. Así que muchas cosas se pueden hacer y se deben hacer todavía en el sector de combustibles, pero una parte importante de la inflación que tuvimos este año se debe al aumento inusitado de los precios del combustible en el mercado interno. Ujú. Gustavo, además de la inflación que justamente ya estás mencionando, ¿cuáles son, para ilustrarnos, los principales efectos que tiene un incremento del precio de los combustibles tan elevado como el que tuvimos durante los últimos meses o durante este año 2022? Y si todos viviéramos alrededor de una plaza y hubiera un solo lugar donde todo ocurre y el combustible no sería tan importante porque sería una sola vez hasta ese lugar, pero la gente que vive en Encarnación tiene que transportar cosas que tal vez se fabriquen en Asunción y la gente que vive en Asunción tiene que transportar cosas que tal vez se fabrican en Ciudad del Este y así. Entonces el combustible es demasiado importante porque es el motor de la logística y también encarece todo lo que es el transporte de granos, todo lo que es el transporte de fertilizantes internamente, también al sector agropecuario le golpeó. Y bueno, en el fondo la inflación, para explicar más fácil, es que tus 100.000 guaraníes hoy compra mucho menos de lo que compraba hace un año. Ujú. Gustavo, y en materia de particularmente ese punto del impacto en los bolsillos, ¿el combustible podría tener una menor presencia, entre comillas, durante los próximos meses en ese impacto de suba de precios? Sin embargo, todavía se prevén precios altos, por lo menos en el corto plazo, y esto va a seguir teniendo impacto dentro de los bolsillos de la gente, como decíamos.
Y nosotros somos tomadores de precios. Por eso insisto en que si nosotros lleváramos la mezcla de etanol de 24, que es lo máximo que hay hoy, a 30, y bueno, tendríamos que el 30% del valor de nuestras naftas sería producido en Paraguay a través del cañero paraguayo, a través de la industria paraguaya. Si lleváramos la mezcla de biodiesel de 1% a 5%, y no vamos a solucionar todos los problemas, pero por lo menos vamos a tener un chiqui más de dinero que va a quedar en Paraguay, que se va a usar en Paraguay. Y además, yo siento que en algún momento tendríamos que pensar que toda la flota de automóviles que responden al Estado usen puro alcohol. Entonces, ahorramos plata, bajamos costos y metemos plata en el campo paraguayo. Son ciertas medidas que me vienen a la cabeza ante estos precios altísimos de combustible. El combustible está alto, no podemos negar, pero se perdió muchísima transparencia y al vos perder transparencia, nadie le cree a nadie. Ujú. Gustavo, estamos hoy en un escenario en el cual es muy difícil pensar de que los precios de los combustibles puedan volver a bajar a los niveles previos que teníamos. No digo la pandemia, pero a lo mejor en periodos anteriores ya es muy difícil tener un retroceso y a partir de ahora habría que ver, justamente como comentás, qué estrategias podemos tener para ir reduciendo este impacto de los precios de los combustibles. Y creo que si hay una o varias cosas que celebrar de la anterior administración del gobierno Cartes es que la transparencia de los precios de combustible y la decisión de que Petropar tenga por lo menos 200 puntos de venta permite que si un jugador baja los precios, el resto va a tener que seguir porque ya hay una estación de servicio Petropar en cada ciudad de Paraguay. Entonces, siento que eso tiene que seguir siendo el modelo, evidentemente, Petropar ganando dinero, porque si no sería dispararnos en el pie, a la larga vamos a terminar pagando nosotros. Eh, Eso es de corto plazo, una Petropar mucho más transparente y de medio plazo empezar nosotros a incorporar más biocombustibles paraguayos a nuestra mezcla. Y luego, yo creo que es evidente que se viene el día que solucionen la autonomía en las baterías de los automóviles eléctricos. No hay ninguna duda de que en 10 años vamos a estar hablando de esto como una anécdota. Lo que se viene y lo que deberíamos impulsar desde ya es que Paraguay tenga recargadores o cargadores, no digo ni en cada esquina, pero en lugares convenientes, porque es lo que se viene, ¿no? Nos vamos a atajar el automóvil eléctrico. Ahora tal vez como consecuencia de los altos precios del gas en Europa, como consecuencia de la guerra de Ucrania, tal vez se desacelere un poco el asunto, pero es una cuestión de tiempo nomás. Gustavo, aprovechando tu presencia, tu contacto, digo bien, y también tu expertise, abriendo un poquitito más el espectro, no solamente en el caso de los combustibles, en líneas generales, ¿cuál es tu visión sobre el cierre de la economía en el año 2022 y cuáles son las proyecciones para el año 2023, teniendo en cuenta de que el Banco Central, organismos privados ya prevén un mejor resultado económico para el año que viene? Y vos sabés que la economía, pues una ciencia social, entonces se presta a opinología. Y si vos mirás la opinología, sobre todo desde el lado oficial, te va a decir que vamos a tener una gran recuperación el año que viene, pero la economía de Juan Pueblo es el bolsillo de hoy. Y el bolsillo de Juan Pueblo en este año estuvo peor que en los últimos tres, en lo que tampoco hubo dinamismo económico. Paraguay creció 0% en los últimos 4 años y medio. Entonces, debemos el doble, debemos pagar el doble de intereses por la deuda, crecimos cero, entonces quiere decir que desde el punto de vista de análisis puro numérico estamos peor que hace 4 años. Desde el punto de vista del bolsillo de la gente, no hace falta que yo le explique a la gente cómo está su bolsillo, está pelado. Y desde el punto de vista de lo que siempre mirábamos,
Paraguay era el país que más crecía, el que menos inflación tenía. Este año es el único que no va a crecer en la región. Y lógico que la recuperación va a ser alta, porque si tu base es cero, si vos creces un poquito, ya vas a decir que creciste 100% sobre el año anterior. Entonces, son temas que analizar, pero espero que sí se mueva más dinero y que la gente tenga más dinero en el bolsillo. También es bueno que hayan elecciones. Las elecciones siempre traen esperanza, traen oportunidad de que un nuevo equipo conduzca la economía del país, porque siento que este equipo que hoy conduce la economía del país, para empezar, no habla, no se comunica con la gente, no le está contando a la gente qué es lo que está pasando, y creo también que ha perdido la confianza en los actores económicos. Ujú. Gustavo, te agradecemos muchísimo tu contacto y estamos siempre en comunicación aquí en Proeconomía y Finanzas contigo. Muchas gracias. Les agradezco mucho y muchos saludos a la audiencia. Gracias.